interesantes son los protocolos de seguridad en las instituciones educativas. Pero no solamente hablemos de las universidades, hablemos también de los colegios, de las escuelas, que está pasando de todo hoy en día. Y tenemos a un experto en esa seguridad, el coronel Marco Ceballos. Él está aquí con nosotros y nos va a ayudar a despejar algunas dudas. Coronel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Fue muy difícil convencerlo que venga, les comento. Dije, no, el país tiene que escuchar de gente que realmente sepa sobre conceptos, por ejemplo, de seguridad. Ya hemos tenido aquí gente de seguridad extraordinarios, pero definitivamente hablemos de seguridad en las instituciones educativas, porque hay amenazas muy fuertes en las instituciones hoy en día. ¿Cómo filtrarlas? ¿Cómo resolver? ¿Cómo de pronto, bueno, hablando de la realidad del país, cómo son hoy las principales amenazas externas que las instituciones educativas deben definitivamente identificar? ¿Cuáles serían esas amenazas más fuertes, mi apreciado coronel? Bueno, extorsiones, el microtráfico, las vacunas, tal vez. Sí, en realidad el ambiente que estamos, el entorno nacional que estamos viviendo, nos ha llevado a ser más vulnerables, ¿no? Y más aún a la población más prioritaria, que es los jóvenes, los niños, ¿no? Que son los más vulnerables en este momento, porque su capacidad de absorción de muchas influencias hace que no visibilicen el riesgo, el peligro y lo normalicen ciertas actitudes o ciertas actividades, las comienzan a normalizar, no mirando el riesgo y la amenaza que ellos están viendo y en qué círculo vicioso se van envolviendo. Como tú decías, es fundamental definitivamente la protección a esa población. Correcto. ¿Y cómo lo realizamos? O sea, tomando políticas institucionales, políticas públicas, ¿no? De protección a los entes educativos. No se debe estandarizar los protocolos, se debe estandarizar la seguridad a nivel estudiantil, a nivel de instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el problema que he podido yo observar con las experiencias vividas, es que la seguridad se estandariza al simple cuidado de bienes institucionales, a la protección del robo, a la protección física, también podemos decir, del estudiante, de la comunidad estudiantil, pero no se hace una seguridad de acuerdo a la realidad propia de la institución. Okay. Entonces tiene que levantarse un estudio. Si es una escuela, vamos a hacer un ejemplo tan simple. Si es una escuela en un sector marginal o en un sector de alto riesgo, va a tener mayores amenazas. Todos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, tal vez ahora son un poquito más unos que otros, ¿no? Sí, definitivamente. Pero siempre. De todas maneras se identifican ciertos factores, porque la seguridad tiene múltiples actores, múltiples causas, ¿no es cierto? Okay. Esta inseguridad. Entonces, ahí viene que la institución tiene que hacer un verdadero estudio de qué seguridad va a implementar en esa escuela. No podemos generalizarla. Okay. No podemos tomar una seguridad, aplicar, si bien es cierto, los principios son generales o básicos, pero no podemos implementar para tener un éxito una seguridad en un tipo de institución pública con una seguridad de una institución privada. Claro. Tenemos que establecer diferentes rangos, diferentes insumos, diferentes podríamos decir circunstancias
que te toca realizar. Y no es hacer seguridad por hacer, sino es hacer gestión de seguridad. Y ahí está lo que tú decías. Una de esas gestiones de seguridad es cómo establezco, cómo reduzco el riesgo interno, cómo minimizo la amenaza externa. Entonces, lo fundamental es que las escuelas tienen que realizar su propio estudio de seguridad para hacer un traje de seguridad de acuerdo a la geografía, al target, a la medida de cada una de estas instituciones. ¿Qué hace entonces que un protocolo de acceso realmente sea efectivo? ¿Realmente será suficiente tener un guardia en la puerta, o tal vez se requiere tecnología o procesos que sean tal vez un poco más profundos? Y si es así, entonces, ¿qué hacer para hacer una gran propuesta al gobierno? Porque eso sería una implementación, como usted lo mencionaba hace un momento, de una política pública. Claro, darle esa forma ya técnica para que el Estado como Estado se preocupe de que estas instituciones tengan ese cuidado, que hayan procesos reales y, como dice el título de nuestra entrevista, que hayan protocolos que deben cumplirse. Entonces, coronel, ¿qué hace realmente que este protocolo de acceso sea realmente efectivo? Como te decía, primero realizar un levantamiento de un estudio del entorno y de la amenaza externa que se establece. Porque el control de acceso lo que te hace es tratar de reducir esa amenaza, tratar de que la amenaza externa no ingrese y se convierta ya en un hecho delictivo, en un incidente interno, ¿no? Por actores externos. Entonces, por ejemplo, una balacera. Exacto. Por ejemplo, si hay una balacera, como tú dices... ¿Qué protocolo debería de cumplir, por ejemplo, una escuela? Los docentes deben salir corriendo, agacharse, ¿qué van a hacer? Ahí vamos. La norma general, los protocolos generales o las situaciones, las reglas generales, te dan unas directrices, te dan unos procedimientos que deben realizar. Pero si, por ejemplo, vamos a decir, una actividad, una acción preventiva en un caso de una balacera externa, que los niños tengan que recurrir a lugares seguros, y esa escuela no tiene el lugar seguro, si no está determinado seguro, la regla está, las normas están, pero ¿cómo lo haces efectivo? La implementación. Entonces, tú vas a cumplir una regla general, decir, vámonos al sitio seguro, pero resulta que el sitio seguro es más propenso a que reciba una bala perdida, de estas situaciones. Entonces, no hay en la determinación del protocolo como tal una especificación, una realidad que se la puede cumplir. Y ahí nace entonces que deberían haber simulacros no solamente para sismos, sino también para un momento de violencia, como lo que estamos comentando, claro. Y por eso vamos a decir de que si la amenaza es externa, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que resguardarnos internamente. Es lo que hacemos cuando tú haces en tu casa, ¿no? No podemos nosotros reducir o no podemos enfrentar a la amenaza externa que se produce afuera, ¿no? Pero nosotros sí podemos protegernos casa adentro. Entonces, una de esas medidas de la casa adentro es justamente la seguridad perimetral, ¿no? Y ahí viene con la cual nosotros establecemos un anillo de seguridad que repele esa amenaza. Entonces, internamente sí vamos a proteger y sí vamos a implementar nuestros propios protocolos realizados elaborados o hechos a una realidad puntual de esa institución. No, si me dicen que tengo que poner a los niños bajo un pupitre, digamos, en un supuesto, y resulta que los pupitres son más débiles que lo que tenemos. Entonces, claro, yo como seguridad tengo que buscar el lugar más propicio donde voy a garantizar esa seguridad a esa población. Si estamos en una situación en la que, hablando de escuelas, hablando de colegios, ¿cómo usted cree, coronel, que podemos resolver
o por lo menos podemos mermar un poco la cantidad de microtráfico que hay en las instituciones educativas, en los alrededores, ¿no? Para que cuando nuestros niños, nuestros jóvenes salgan, pues no sean víctimas de, o mejor dicho, más que cómo podemos, más vale la pregunta sería, ¿es posible controlar eso? Esa sería en realidad la pregunta. Reitero, ahí te voy a hacer una pequeña reflexión. Tenemos que tener bien claro la diferencia entre seguridad ciudadana, que compete claramente a las instituciones públicas como la Policía Nacional, ¿no? La obligación y el deber de precautelar de garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos que considerar que la persona, y hablemos a nivel universitario, el estudiante que pasa la barrera o la puerta de la universidad, a más de ser cumplir el rol interno de estudiante, cumple ya un rol de ciudadano, ¿no es cierto? Claro. Y como tal, los ciudadanos también tenemos que dar el aportar a la seguridad ciudadana. ¿Cómo lo realizamos eso? Porque no podemos exigir a la Policía Nacional, con todas sus capacidades y con toda su eficiencia que puede tener, y con sus debilidades y con también su déficit de operativa, pedir que exista un policía atrás de cada persona. Claro, eso es imposible. Es imposible. Entonces, ahí viene otra de las gestiones de seguridad que uno debe manejar. ¿Cuál es? El desarrollar en la comunidad los principios de la autoprotección. Entonces, cuando tú estás generando medidas de autoprotección, estás colaborando con la seguridad ciudadana, estás colaborando con la policía. Por ejemplo, una medida de autoprotección. Por ejemplo, si nosotros sabemos, y te voy a reducir tan simple y sencillo, las medidas de autoprotección los llevamos casi innatos nosotros en el ser humano. Como supervivencia. Como supervivencia, exacto. Entonces, lo que pasa es que el ser humano no observa o inobserva lo que llamamos a veces hasta la corazonada. Esa corazonada es una medida de autoprotección. Cuando tú vas y dices, a ver, voy a caminar por esa calle oscura, y te da la corazonada y dices, no te vayas por ahí. Entonces, pero tú, necio, vas por ahí. Con el anillo de matrimonio de oro puesto, el celular en la mano, la cartera espectacular. Entonces... Y cuando ya eres objeto, cuando no has hecho caso, no has tomado esa de autoprotección, esa medida preventiva, decir, no voy a caminar por este lado oscuro, me voy a dar una vuelta, voy a buscar un lugar más así me toque caminar un poco más, voy a buscar más claridad, voy a buscar más seguridad, ¿no? Entonces, estás cumpliendo. Entonces tú ya no eres víctima de un hecho. Claro. Pero cuando ya ha sucedido el hecho, ¿qué quiere decir? Que tus medidas preventivas, que tus medidas de autoprotección fueron inobservadas y ya te toca ahí sufrir las consecuencias, o viene la segunda etapa, rehacer una reacción. La política o los principios que se establece, por ejemplo, en instituciones universitarias que manejamos, es que nosotros hacemos actividades preventivas para no llegar a la reacción. A la reacción, o sea, no ser reactivos, sino preventivos. Pero normalmente las instituciones públicas en nuestro país son reactivos, ¿no? Y pensamos que un guardia en la puerta suele ser la única medida. Vamos abordando este tema, coronel. ¿Qué elementos debería de tener o qué protocolos debería cumplir un guardia que normalmente está solo en la puerta de una escuela? ¿Qué usted le podría recomendar? En su celular, tener de pronto alguna opción para llamar a la policía, no sé. ¿Qué podría hacer? Mira, por eso reitero, y esa es mi tesis que yo manejo, ¿no? Es que al hombre de seguridad se le debe dar los conocimientos básicos,
Okay. ¿Ya? Los conocimientos básicos de autoprotección, cómo reaccionar qué hacer ante tal o cual situación de un tipo de incidente que debe realizarse. Sí, pero tiene que realizar tenemos que capacitarlo, ¿no? De acuerdo nuevamente a la realidad de la que tú estás ejerciendo. Aquí, por ejemplo, tú contratas un guardia de seguridad. Hay 50,000 empresas de seguridad, ¿no es cierto? Sí, por Dios. Si tú le contratas a un guardia de tal o cual, de cual o cual marca, digámoslo así, cumplen las mismas actividades. Para ellos la seguridad es cuidar estas instalaciones, estar pendiente que no se roben, y si es que llegan a entrar los delincuentes, tal vez tratar de reaccionar haciendo uso de su arma o lo que corresponde. Reglas generales, o sea, no cambian esas reglas generales. Okay. Pero si viene una empresa de seguridad y te dice a ti, a ver, doctora Mata, este es su radio, ¿qué para usted? ¿Qué es lo que necesita? Tiene que haber un estudio de tu propia necesidad. Por ejemplo, tú no puedes tener más de las amenazas que puede tener cualquiera de las entidades. Por ejemplo, tu amenaza puede ser que mañana se ingresen grupos de delincuentes organizados o grupos de terroristas a tu radio por tu función que tiene que ser. Entonces, ¿qué hay que realizar? Implementar, dar prioridades a tus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando yo atiendo tu necesidad específica, no puede ser que aquí, digamos que la situación de robo sea más mínima, que no haya ser, pero puede tener aquí una alteración de un orden, puede haber una agresión hacia tu persona, posibles agresiones. O sea, si yo voy a atender esas necesidades, yo comienzo a establecer los patrones o los protocolos a tu necesidad. Uh-huh. Y al momento en que yo atiendo tu necesidad como tal, ¿qué genero yo? En ti genero una percepción de seguridad. Confianza. Entonces, el momento en que tú comienzas a tener esa percepción de seguridad, te sientes segura, eres más productiva, estás más tranquila, desarrollas tus actividades de manera normal, ordinaria. Entonces, en conclusión, la seguridad tiene que ser más individualizada, de acuerdo a la necesidad que se presenta. De cada institución y de acuerdo a cada sector, y como usted decía, de acuerdo a la necesidad, al perímetro. El ciudadano me dice que quiere hacer una pregunta. Ciudadano, usted que siempre está muy interesado en el tema de la seguridad, dígame si tiene alguna consulta para el coronel, por favor. Sí, correcto, doctora. ¿Cómo está mi coronel Marcos Ceballos, no? Bienvenido. Gracias. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad, como experto en seguridad que a usted no le gusta preguntar, qué diferencia hay entre una seguridad privada a instituciones educativas, llámese secundaria o escuela, a una seguridad, ¿cómo le puedo explicar?, pública en escuelas y colegios? Mucha diferencia. Correcto. Reitero, todo parte del análisis del riesgo, parte del target, de la población a la cual tú vas a dar una seguridad, ¿no? Por ejemplo, digamos en este momento, no sé si podría decir esto, por favor. Las instituciones privadas de alto nivel económico están siendo infiltradas por situaciones ya de otro nivel, de amenaza a otros niveles. Por ejemplo, vamos a decir, si estamos viviendo el tema de conversación común y de conocimiento de la ciudadanía, el problema de esto del narcotráfico, de todo lo que corresponde, la gran
inyección económica que tienen estas personas y que comienzan a escalar situaciones de posiciones de estatus, entonces que les dan mayor accesibilidad a lugares que antes eran restringidos, ¿no? Y entonces, al tener unas personas en ese nivel que son de altísimo riesgo, estamos llevando el altísimo riesgo a esos niveles. Y lo estamos escuchando todos los días. Ya situaciones de clases sociales pudientes, de gran cantidad de recursos económicos, están siendo afectados de manera directa con una violencia más agresiva. Entonces eso también se traduce a las instituciones educativas. El tener una población que puede ser altamente susceptible, no solamente ya de ser víctimas, sino, de ser víctimas a causa de situaciones externas familiares o de tipo laborales externas de sus padres o lo que corren riesgo, y corren riesgo toda la comunidad. Entonces, sin satanizar esta situación, comienza a haber una estructura, y ahí viene la diferencia que tiene que darse en la institución pública a otro nivel socioeconómico. Se puede encontrar otro tipo de incidentes, ¿no? Es otro tipo de incidentes que podemos establecer. Y como tú dices, la seguridad es cara. La seguridad es demasiadamente cara, ¿no? Y cuando siempre a la seguridad la gente, o comúnmente esto ha sido de forma común, se lo ha establecido como un gasto, más no como una inversión. Y las personas los inversores, no les gusta gastar. Entonces, ahí viene. Las instituciones privadas, por su situación económica, comienzan a invertir mucho dinero, y ustedes lo pueden ver en situaciones de instituciones que cuentan con sistemas de seguridad altamente caros. Pero ahí también viene la contraparte, la predisposición. Y cuando las autoridades toman como una plataforma de servicio y le dan la prioridad a la seguridad, se puede hacer muchas cosas. Cuando la autoridad prioriza le da prioridad a la seguridad, se invierte. Y sí se puede invertir en seguridad pública, en seguridad para las instituciones públicas. Es caro, cuesta, pero se garantiza. Y ahí vienen los frutos. Vienen unas actividades que nos paralizan, un desarrollo de sus actividades normales. Así es. Aumenta la producción, aumenta como referente para todas las actividades externas e internas. Multiplica positivamente, totalmente, total. Entonces, estamos clarísimos. Bueno, coronel, desde su experiencia, ¿cree usted que los protocolos del Ministerio de Educación serían suficientes para la realidad delictual actual? Esto para terminar, ¿no? Y si no es así, ¿qué usted recomendaría? Porque en este rato de pronto nos está escuchando, nos está viendo una directora de escuela, una directora de un colegio. Entonces dicen, ay, mira, esto voy a escuchar porque me parece interesante y tuve un par de mensajes. Pero, ¿qué usted les recomendaría hacer como que ya de un tema autónomo, ¿no? Porque estamos un poco solos ahora en el Estado. El gobierno está un poco encontrándose con otro tipo de situaciones, problemáticas que tiene el país y que son cada vez más complejas. Pero la seguridad en las instituciones educativas, donde los directores están a cargo de muchos niños, de muchos jóvenes, es una responsabilidad muy grande. Y ellos están escuchando y dicen, ¿qué hago? No tengo el protocolo, no tengo la ayuda del Ministerio de Educación. ¿Cómo puedo hacer para poder aplicar medidas que sean contundentes para proteger a los que están bajo mi tutela? Ayúdenos con alguna idea que usted pueda aportar. Usted es un experto en esto de seguridad en universidades. ¿Qué podríamos hacer de pronto en estas instituciones? Hablemos de escuelas y colegios, ¿no? Sí, en primer lugar que tenemos que hacer una observación clara de que sin llamar la atención
las autoridades del Ministerio de Educación, pero en realidad ellos se han divorciado totalmente. Las entidades educativas, los directores educativos se han divorciado de la seguridad de las instalaciones. Ellos se enfocan en la situación de la educación y a la seguridad están totalmente separados. Y le han entregado ese papel a la seguridad ciudadana, al policía. Lo máximo que nosotros vemos es que la policía va a dar la vuelta por el establecimiento educativo, en las horas de ingreso, en las horas salidas, pero no, esa seguridad es efímera, es un momento nada más. Y como nosotros, así como los buenos estamos pensando en qué hacer mejor, el malo está pensando a sí mismo en cómo vulnerar esas acciones. Y nos olvidamos del estudio interno, o sea, nuevamente, o sea, del tratamiento in-house, ¿no es cierto? Okay. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para mí, como una política del Ministerio de Educación, que todas las instituciones públicas deban presentar un estudio de seguridad con sus recomendaciones plenas, acorde a su realidad? Y necesidad. A su realidad y su necesidad. Okay. Porque no es esto de aumentar, voy a poner 50,000 guardias o voy a gastar en compañías con cantidad de dinero, si no vamos a optimizar el recurso y no vamos a ser eficientes. Vamos a aumentar el gasto, pero no la eficiencia. Claro, Tal vez esa escuela cierto. no necesita 20 guardias o no necesitan eso, sino tal vez sea unos 2 guardias que hagan el gestión de seguridad de control perimetral y unos 2, qué sé yo, controladores internos, empleados, lo que antes, ¿qué era el inspector? El inspector era el que se encargaba de ver la disciplina y era un controlador interno de la actividad. Era un coronel. Eso era. Claro. Yo recuerdo, o sea, yo soy graduado en colegio católico lasallano, soy lasallano, y los inspectores eran justamente estos hombres de seguridad interna. Okay. ¿Ya? Pero hoy no encontramos, o sea, como que ese rol también se ha perdido, entonces la disciplina comienza a resquebrajarse, y más que la amenaza externa que todos lo sufrimos como ciudadanos, se vuelve un centro de cultivo interno con el tráfico, microtráfico, con el reclutamiento de jóvenes para los GDO, para la influencia, la mala influencia. Es una realidad. Para comenzar. Y ahí estamos generando un caldo de cultivo de estos negativo para la sociedad. Negativos. Exacto. Y tomando en cuenta que estamos preparando a los próximos victimarios de la sociedad. ¿Por qué? Porque en este momento son víctimas. Claro, son víctimas porque no los podemos cuidar y en este momento están a expensas de. Entonces, normalmente el preocuparte por ti mismo cuando eres pequeño, eres adolescente, pues haces lo que puedes. Y en ese hacer lo que puedes hacer lo que no debes. Eso es así. Gracias, coronel. Qué excelente. Yo le dije, iba a ser extraordinario escucharlo a usted. Muchas gracias. Un último mensaje a la gente que nos está escuchando, por favor, aquí en El Ciudadano. Sí, o sea, primero mi mensaje sería que debemos perder el miedo. Si bien cierto, las instituciones no pasan buenos momentos en el sentido de la justicia, pero necesariamente tenemos que tener esa confianza en la justicia, ¿no? Exigir a la justicia que actúe, y al momento de eso perdemos el miedo cuando tenemos en dónde denunciar. El quedarse callado, todos los ciudadanos debemos ser, o los famosos ojos de águila. Compartir, ese es un éxito rotundo cuando todos nos involucramos en seguridad y compartimos la información. Hay maneras de tratar la información, por supuesto, pero si no nos quedamos callados, si no nos quedamos como cómplices, vamos a generar una seguridad real en cada una de nuestras comunidades. No sé, Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven cuando hay un incidente digamos como aquí, en una ciudadela, en un urbanización, en un condado, lo que sea.
¿Qué tan importante si solamente con pegar un cartel se busca o se le ponen que está desaparecida? La comunidad entera comienza a darle información, comienza a aportar. Sí, a moverse, así y es. entonces, y eso le permite ejercer un buen trabajo a la policía. Pero si nosotros mismos vemos ciertas acciones dentro de nuestro entorno y no denunciamos o no comunicamos, estamos generando que eso se reproduzca y se aumente más. Okay. Yo por lo menos pienso que todas estas situaciones, todos estos delitos, cuando la policía actúa, debe visibilizarse el delito. Yo sí estoy de acuerdo, aunque cumpliendo con el respeto a los derechos humanos, pero nosotros... A usted dice como que exponerse lo que ha sucedido, quién lo hizo y cómo lo hizo. ¿Qué pasó? Mañana tenemos una gran noticia. Y eso no causaría como no causaría como que la gente esté en asco todo el tiempo. No, o sea, ahí es un poco para ahí se debate, eso es un debate, claro, así es. Pero definitivamente ¿qué es lo que sucede? Que cuando no se visibiliza, sabemos la noticia, pero no sabemos más allá qué pasó con esa noticia. Si el resultado de esa noticia y el delincuente o el infractor se vuelve a escudar atrás de bastidores y no sabemos nada más, solo supimos qué pasó, mas no se visibiliza o no se sigue la secuencia, el seguimiento de esa situación. Okay. Entonces comienza a crearse la impunidad. Entonces seamos compartícipes, colaboradores con la policía, ¿no? Y la otra forma de ayudar a que esto cambie es justamente tomar nuestras medidas de autoprotección. Lo que hablábamos hace un momento. Ok, muchas gracias. Coronel, gracias. Bueno, nos quedamos con una conclusión clara, que la seguridad definitivamente en nuestras instituciones educativas no puede seguir siendo reactiva, sino que más bien debe de buscar hacérsela preventiva, que es lo que en síntesis nos dice el coronel. Al final del día lo que nos interesa a todos y lo que buscamos los padres es que nuestros hijos lleguen bien a casa, ¿cierto? Bueno, regresamos en un momentito, nos vamos al corte, estamos aquí en El Ciudadano. Gracias, coronel. Gracias. En la 96.9 siempre